Los saludos desdeñosos de Madame Leroy podían expresar en cierto modo la verdadera naturaleza de Madame de Villeparisis, pero no respondían para nada a su deseo. Indudablemente, en el mismo momento en que Madame Leroy, según una expresión cara a Madame Swann, cortaba con la marquesa, ésta podía tratar de consolarse recordando que un día la reina María Amelia le había dicho: «La quiere usted como a una hija», pero semejantes amabilidades regias, secretas e ignoradas, sólo existían para la marquesa cubiertas de polvo como el diploma de un antiguo primer premio del conservatorio. Las únicas prerrogativas mundanas auténticas son las que crean vida, las que pueden desaparecer sin que aquel a quien han beneficiado se vea obligado a tratar de retenerlas o de divulgarlas, porque en la misma jornada le suceden otras 100. Cuando recordaba estas palabras de la reina, Madame de Villeparisis las hubiera trocado de buena gana, en cambio, por el poder permanente de ser invitada que poseía Madame Leroy. De la misma forma que en un restaurante un gran artista desconocido, cuyo genio no está escrito ni en los rasgos de su rostro tímido, ni en el corte pasado de moda de su raída chaqueta, daría todo por ser incluso el joven agente de cambio que ocupa el último peldaño de la escala social, pero que almuerza en una mesa vecina en compañía de 2 actrices, y hacia el que, en una carrera obsequiosa e incesante, se apresuran solícitos propietarios del local, maîtres, camareros, botones y hasta los pinches que salen de la cocina en procesión para saludarle, como en los feriés, mientras el sommelier avanza, tan polvoriento como sus botellas, patituerto y deslumbrando, cual si, saliendo de su bodega, se hubiera torcido el pie antes de ascender de nuevo hacia la luz. Es preciso decir, sin embargo, que en el salón de Madame de Villeparisis la ausencia de Madame Leroy, si desolaba a la dueña de la casa, pasaba desapercibida a ojos de la mayoría de sus invitados. Ignoraban totalmente la posición particular de Madame Leroy, solo conocida por el mundo elegante, y no dudaban de que las recepciones de Madame de Villeparisis fuesen, como hoy están convencidos de ellos los lectores de sus memorias, las más brillantes de París. En esta primera visita, que, después de dejar a Saint-Loup, fui a hacer a Madame de Villeparisis, siguiendo el consejo que Monsieur de Norpois había dado a mi padre, la encontré en su salón tapizado de seda amarilla, sobre la que los canapés y los admirables sillones en tapicería de Beauvais descansaban en un color rosa, casi violeta, de frambuesas maduras. Al lado de unos retratos de los Guermantes de los Villeparisis se veían, regalados por el modelo mismo, los de la reina María Amelia, de la reina de los belgas, del príncipe de Joinville, de la emperatriz de Austria. Madame de Villeparisis, con un tocado de puntillas negras de los viejos tiempos, que conservaba con el mismo instinto sagaz por el color local o histórico de un hostelero bretón que, por parisiense que se haya vuelto su clientela, cree más hábil que sus camareras conserven la cofia y las mangas huecas, estaba sentada ante un pequeño escritorio en el que, delante de ella, junto a sus pinceles, su paleta y una acuarela de temas floral empezada, había en vasos, en platillos y en tazas rosas musgosas, cinias, culandrillos que por la afluencia en aquel momento de visitas había dejado de pintar y que parecían surtir el mostrador de una florista en alguna estampa del siglo XVIII. En aquel salón ligeramente caldeado adrede, porque la marquesa se había catarrado al volver de su castillo, entre las personas presentes cuando yo llegué, había un archivero con quien Madame de Villeparisis había clasificado por la mañana las cartas autógrafas de personajes históricos dirigidos a ellas y destinadas a figurar en un facsímil como documentos justificativos en las memorias que estaba escribiendo, y un historiador solemne e intimidado que, al saber que la marquesa había heredado un retrato de la duquesa de Montmorency, había ido a pedirle permiso para reproducir ese retrato en una plancha de su obra sobre la Fronda. Visitantes a los que vino a sumarse mi antiguo camarada Bloch, ahora joven autor dramático, con quien la marquesa contaba para conseguir, de manera gratuita, artistas que actuasen en sus próximas matinés. Cierto que el caleidoscopio social estaba a punto de cambiar y que el caso Dreyfus iba a precipitar a los judíos al último rango de la escala social,
pero por violento que fuese el ciclón dreyfusista, no es al comienzo de una tempestad cuando las olas alcanzan su mayor furia. Además, Madame de Villeparisis, dejando a toda una parte de su familia tronar contra los judíos, hasta ese momento había permanecido completamente ajena al caso y no se preocupaba de él. Por último, un joven como Bloch, a quien nadie conocía, podía pasar desapercibido, mientras que grandes judíos representativos de su partido ya estaban amenazados. Bloch tenía ahora la barbilla punteada por una perilla, llevaba anteojos, una larga levita, un guante, como un rollo de papiro, en la mano. Los rumanos, los egipcios y los turcos pueden detestar a los judíos, pero en un salón francés las diferencias entre estos pueblos no son tan perceptibles, y un israelita que hace su entrada como si saliese del fondo del desierto, con el cuerpo encorvado como una hiena, la nuca oblicuamente inclinada y deshaciéndose en grandes salams, satisface perfectamente cierto gusto por el orientalismo. Solo que para ello el judío no debe pertenecer al gran mundo, pues de ser así, fácilmente asume el aspecto de un lord y sus modales son hasta tal punto afrancesados que en él una nariz rebelde que crece como las capuchinas en direcciones imprevistas antes hace pensar en la nariz de mascarilla que en la de Salomón. Pero Bloch, que no se había moldeado con la gimnástica del favor, ni ennoblecido por un cruce con Inglaterra o con España, seguía siendo para un aficionado al exotismo tan extraño y sabroso de contemplar, pese a su traje europeo, como un judío de Decamps, admirable potencia de la raza que, desde los fondos de los siglos, llega al París moderno, a los pasillos de nuestros teatros, tras las ventanillas de nuestras oficinas, a un entierro, a la calle, falange intacta que deja su estilo en los peinados modernos, absorbe, hace olvidar, disciplina la levita y sigue siendo, en suma, idéntica a la de los escribas asirios que, pintados en traje de ceremonia en el friso de un monumento de Susa, defienden las puertas del palacio de Darío. Una hora más tarde, Bloch iba a figurarse que era por malevolencia antisemita por lo que Monsieur de Charlus se informaba de si su nombre era judío, cuando solo era por curiosidad estética y pasión por el color local. Pero por lo demás, hablar de permanencia, de razas, traduce de modo inexacto la impresión que recibimos de los judíos, de los griegos, de los persas, de todos esos pueblos a los que más vale dejarles su variedad. Por las pinturas antiguas conocemos el rostro de los antiguos griegos. Hemos visto asirios en el frontón de un palacio de Susa, y cuando en sociedad nos encontramos con orientales que pertenecen a tal o cual grupo, creemos estar en presencia de criaturas sobrenaturales que el poder del espiritismo habría hecho aparecer. De ellos solo conocíamos una imagen superficial, y resulta que esa imagen ha cobrado profundidad, se extiende a las 3 dimensiones, se mueve. La joven dama griega, hija de un rico banquero y de moda en ese momento, hace pensar en una de esas figurantes que, en un ballet histórico y estético a la vez, simbolizan en carne y hueso el arte helénico. En el teatro, la puesta en escena todavía trivializa esas imágenes. En cambio, el espectáculo al que la entrada en un salón de una turca, de un judío nos hace asistir, animando sus figuras, las vuelve más extrañas, como si realmente se tratase de seres evocados por un esfuerzo de medio. Es el alma, o mejor dicho, la miserable cosa a que se traduce, al menos por ahora, el alma en esa clase de materializaciones, es el alma entrevista antes por nosotros solo en los museos, el alma de los antiguos griegos, de los antiguos judíos, arrancada a una vida insignificante y trascendental a un tiempo que parece ejecutar delante de nosotros esa mímica desconcertante. Lo que inútilmente querríamos captar en la joven dama griega que se oculta en una figura admirada en otro tiempo en las paredes, lo que inútilmente querríamos captar en la joven dama griega que se oculta es una figura admirada en otro tiempo en las paredes de un jarrón. Tenía yo la sensación de que, si en la luz del salón de Madame de Villeparisis hubiese tomado unos clichés de Bloch, habrían dado a Israel esa misma imagen, tan inquietante porque no parece emanar de la humanidad, tan decepcionante porque pese a todo se parece demasiado a la humanidad que nos muestran las fotografías espiritistas. No de otro modo, y más en general, a como hasta la infinidad de las frases dichas por las personas entre las que vivimos
nos da la impresión de lo sobrenatural, en nuestro pobre mundo de todos los días, donde incluso un hombre de talento cuyo secreto infinito, reunidos como alrededor de una mesa giratoria, esperamos, se limita a pronunciar estas palabras, las mismas que acababan de salir de los labios de Bloch. Tenga cuidado con mi sombrero de copa. Dios mío, mi querido señor, a los ministros estaban diciendo... Dios mío, mi querido señor, a los ministros estaba diciendo Madame de Villeparisis, dirigiéndose en particular a mi antiguo camarada y reanudando el hilo de la conversación que mi entrada había interrumpido. Nadie quería verlos, mas por más pequeña que fuese, todavía me acuerdo del rey rogándole a mi abuelo que invitase a Monsieur de Cas a un baile de disfraces en el que mi padre debía bailar con la duquesa de Berry. «¿Me dará usted el placer, Florimond?», decía el rey. Mi abuelo, que era un poco sordo, había entendido Monsieur Castiel, y la petición le parecía muy natural. Cuando comprendió que se trataba de Monsieur de Cas, tuvo un atisbo de rebeldía, pero hizo una reverencia y esa misma noche escribió a Monsieur de Cas suplicándole que le concediese la gracia y el honor de asistir a su baile, que tendría lugar la semana siguiente. Pero en esa época la gente era educada, señor, y la dueña de una casa no se habría limitado a enviar su tarjeta añadiendo a mano una taza de té, o de té danzante, o de té musical. Pero si se sabía lo que era educación, no se ignoraba la impertinencia. El señor de Cas aceptó, pero a la víspera del baile se corría la voz de que mi abuelo, encontrándose indispuesto, había suspendido la fiesta. Había obedecido al rey, pero no había tenido a Monsieur de Cas en su baile. Sí, señor, me acuerdo muy bien de Monsieur Molé. Era un hombre de ingenio. Lo demostró cuando recibió a Monsieur de Vigny en la academia, pero era muy solemne. Y todavía estoy viéndole bajar a cenar a su propia casa con el sombrero de copa en la mano. Ah, qué evocador es ese detalle de un tiempo bastante perniciosamente filisteo, porque sin duda era una costumbre universal la de estar en casa con el sombrero en la mano, dijo Bloch, deseoso de aprovechar aquella ocasión tan rara de instruirse, gracias a un testigo ocular, sobre las particularidades de la vida aristocrática de antaño, mientras el archivero, especie de secretario intermitente de la marquesa, lanzaba sobre esta mirada llena de ternura y parecía decirnos: «¡Qué mujer! Lo sabe todo, ha conocido a todo el mundo. Pueden preguntarle sobre lo que quieran, es extraordinaria». «¿Qué va?», respondió Madame de Villeparisis, colocando más cerca de sí la copa donde se humedecían los culantrillos que dentro de poco empezaría a pintar otra vez. Era una costumbre de Monsieur Molé simplemente. Nunca vi a mi padre llevar el sombrero en casa, excepto por supuesto cuando venía el rey, ya que, como el rey está en su casa en todas partes, el dueño de la casa no es más que un visitante en su propio salón. Aristóteles nos ha dicho en el capítulo 2, aventuró Monsieur Pierre, el historiador de la Fronda, pero con tal timidez que nadie le prestó atención. Atacado desde hacía unas semanas por un insomnio nervioso que resistía todos los tratamientos y ya no se acostaba, y, muerto de fatiga, solo salía cuando sus trabajos le obligaban a desplazarse. Incapaz de emprender con asiduidad esas expediciones tan sencillas para otros, pero que a él le costaban tanto como si para hacerlas bajase de la luna, se sorprendía al comprobar a menudo que la vida de los demás no estaba organizada de un modo permanente para proporcionar el máximo de utilidad a los bruscos impulsos de la suya. A veces encontraba cerrada una biblioteca que sólo había ido a ver después de ponerse artificialmente de pie y dentro de una levita como un hombre de Wells. Por suerte había encontrado a Madame de Villeparisis en casa y dentro de poco vería el retrato. Bloch le cortó la palabra. Verdaderamente, dijo respondiendo a lo que acababa de decir Madame de Villeparisis sobre el protocolo que regulaba las visitas reales, no sabía absolutamente nada, como si fuese extraño que no lo supiese. A propósito de este género de visitas, ¿sabe la broma estúpida que me gastó ayer por la mañana mi sobrino Bassi?, preguntó Madame de Villeparisis al archivero. En vez de anunciarse, mandó que me dijesen que la reina de Suecia deseaba verme. Ah, mandó que le dijesen eso como si nada. Vaya una ocurrencia, exclamó Bloch riéndose a carcajadas, mientras el historiador sonreía con timidez majestuosa. Yo estaba bastante sorprendida porque no había vuelto del campo sino hacía unos días. Había pedido, para estar algo tranquila, que no dijesen a nadie que estaba en París, y no lograba entender cómo lo sabía ya la reina de Suecia.
continuó Madame de Villeparisis, dejando a sus visitantes atónitos ante el hecho de que una visita de la reina de Suecia no fuese en sí nada normal para su anfitriona. Sí, por la mañana Madame de Villeparisis había compulsado con el archivero la documentación de sus memorias. En aquel momento, sin darse cuenta, ensayaba su mecanismo y sus sortilegios sobre un público medio, representativo de aquel que un día habrían de reclutarse sus lectores. Habrían de reclutarse sus lectores. El salón de Madame de Villeparisis podía diferenciarse de un salón verdaderamente elegante al que no habrían acudido muchos burgueses a quienes ella recibía, y en el que se habrían visto, en cambio, ciertas damas brillantes que Madame Leroy habían terminado por atraerse. Pero este matiz no era perceptible en sus memorias, donde algunas relaciones mediocres que la autora tenía desaparecían por no presentarse la ocasión de ser citadas, y figuran como visitas damas que en realidad no la frecuentaban porque en el espacio forzosamente restringido de esas memorias que esas memorias ofrecen, solo pueden figurar unas pocas personas, y si éstas son personajes principescos, personalidades históricas, la máxima expresión de elegancia que unas memorias pueden dar al público queda conseguida. A juicio de Madame Leroy, el salón de Madame de Villeparisis era un salón de tercer orden, y a Madame de Villeparisis le hacía sufrir ese juicio de Madame Leroy. Pero hoy ya casi nadie sabe quién era Madame Leroy. Su juicio se ha desvanecido, y es el salón de Madame de Villeparisis que frecuentaba la reina de Suecia, que habían frecuentado el duque de Daumar, el duque de Broglie, Thiers, Montalbán, Monseñor Dunlop, el que será considerado como uno de los más brillantes del siglo XIX por esa posteridad que no ha cambiado desde los tiempos de Homero y de Píndaro, y para que el rango envidiable es la cuna ilustre, regia o cuasi regia, las amistades de los reyes, de los jefes del pueblo, de los hombres ilustres. Y Madame de Villeparisis tenía un poco de todo esto en su actual salón y en los recuerdos, a veces levemente retocados, con cuya ayuda lo prolongaba en el pasado. Además, Monsieur de Norpois, aunque incapaz de devolver a su amiga una auténtica posición, le llevaba a modo de compensación hombres de estado extranjeros o franceses que la necesitaban, y sabía que el único modo eficaz de cortejarle era frecuentar la casa de Madame de Villeparisis. Quizá Madame Leroy también conociese aquellas eminentes personalidades europeas, pero como mujer agradable y que rehuye el tono de la Basse-Bloch, se guardaba mucho de hablar de la cuestión de Oriente a los primeros ministros, tanto como de la esencia del amor a novelistas y filósofos. El amor, había respondido una vez a una señora pretenciosa que le había preguntado ¿qué piensa del amor? El amor lo hago a menudo, pero nunca hablo de él. Cuando recibía en su casa a celebridades de la literatura y de la política, se contentaba, como la duquesa de Guermantes, con hacerlas jugar al póker. A menudo lo preferían a las grandes conversaciones de temas generales a que las obligaba Madame de Villeparisis, mas estas conversaciones, acaso ridículas en la buena sociedad, han proporcionado a los recuerdos de Madame de Villeparisis alguno de esos trozos excelentes, alguno de esas disertaciones políticas que quedan tan bien en unas memorias como en las tragedias de Corneille. Por otra parte, los salones de Madame de Villeparisis son los únicos que pueden pasar a la posteridad, porque las Madame Leroy no saben escribir, y aunque supiesen, no tendrían tiempo. Y si las disposiciones literarias de las Madame de Villeparisis son la causa del desprecio de las Madame Leroy, a su vez el desdén de las Madame Leroy favorecen de manera singular las disposiciones de las Madame de Villeparisis, proporcionando a las Basse-Bloch el tiempo libre que exige la carrera de las letras. Dios, que quiere que haya algunos libros bien escritos, atiza por ello esos desprecios en el corazón de las Madame Leroy, porque sabe que si invitasen a cenar a las Madame de Villeparisis, éstas dejarían inmediatamente su escritorio y mandarían enganchar los caballos a las 8 en punto. Al cabo de un instante entró, con paso lento y solemne, una vieja dama de alta estatura que, bajo su sombrero de paja de ala realzada, dejaba ver una monumental peluca blanca a lo María Antonieta. No sabía yo entonces que era una de las 3 mujeres a las que todavía se podía ver en la alta sociedad parisiense y que, como Madame de Villeparisis,
a pesar de su ilustre cuna, se veían reducidas por razones que se perdían en la noche de los tiempos y que sólo habría podido decirnos algún viejo petimetre de aquella época, a no recibir más que a una hez de gente que nadie quería en otros sitios. Cada una de estas damas tenía su duquesa de Guermantes, su sobrina brillante que iba a presentarle su respeto, pero que no habría conseguido traer a su casa a la duquesa de Guermantes de cualquiera de las otras dos. Madame de Villeparisis estaba muy unida a esas tres damas, pero no las quería. Quizá su posición, bastante análoga a la suya propia, le presentaba una imagen que no le resultaba agradable. Además, agriadas, bas-blos, intentando crearse la ilusión de un salón con la cantidad de sainetes que hacían representar, mantenían entre sí rivalidades que una fortuna bastante deteriorada en el curso de una existencia algo movida les obligaba a tener en cuenta, a aprovechar la colaboración gratuita de un artista, y transformaba en una especie de lucha por la vida. Además, la dama con el peinado de María Antonieta no podía dejar de pensar, cada vez que veía a Madame de Villeparisis, que la duquesa de Guermantes no acudía a sus viernes. Su único consuelo es que esos mismos viernes nunca faltaba, como buena pariente, la princesa Poix, que era su Guermantes personal, que nunca iba a casa de Madame de Villeparisis, aunque Madame de Poix fuese amiga íntima de la duquesa. Con todo, del palacete del Puig Malacais a los salones de la calle Turón, de la calle Chase y del Faubourg Saint-Honor, un lazo no menos sólido de aborrecimiento unía a las tres divinidades venidas a menos, sobre las cuales tanto me habría gustado saber, hojeando algún diccionario mitológico de la sociedad, qué aventura galante, qué sacrílega impertinencia les había ganado semejante castigo. El mismo origen brillante, la misma decadencia actual participaban acaso en gran medida en aquella necesidad que las impulsaba a odiarse y a tratarse al mismo tiempo, porque además cada una de ellas encontraba en las otras un medio cómodo de quedar bien con sus visitantes. ¿Cómo no iban a creer esto que penetraban en el corazón mismo del Faubourg cuando les presentaban a una dama muy titulada, cuya hermana se había casado con un duque de Sagán o un príncipe de Lin? Tanto más cuanto que en los periódicos de estos pretendidos salones se hablaba infinitamente más que de los verdaderos. Hasta los sobrinos, a los que un camarada suplicaba presentarlos en sociedad, empezando por San Luc, decían: «Le llevaré a casa de mi tía Villeparisis o a casa de mi tía X. Es un salón interesante». Sabían, sobre todo, que eso les costaría mucho menos trabajo que hacer entrar a sus susodichos amigos en casa de las sobrinas o de las cuñadas elegantes de aquellas damas. Los caballeros entrados en años, los jóvenes a las que éstos se lo habían revelado, me contaron que si nadie recibía a aquellas viejas damas se debía al extraordinario desorden de su conducta, desorden que, cuando yo objeté que eso no era un impedimento para la elegancia, me fue descrito como un desenfreno que habría sobrepasado todas las proporciones hoy conocidas. La mala conducta de aquellas solemnes damas, que se mantenían muy tiesas en sus sillas, asumía, en boca de quienes hablaban de ella, un no sé qué que yo no podía figurarme siquiera, proporcionado a la grandiosidad de las épocas antehistóricas a la edad del mamut. En resumen, aquellas tres parcas de cabellos blancos, azules o rosados habían hilado la desgracia de un número incalculable de caballeros. Los hombres de hoy, pensaba yo, exageraban los vicios de aquellos tiempos fabulosos, como los griegos que transformaron en Ícaro, Teseo y Hércules a unos hombres que habían sido poco diferentes de los que mucho después los divinizaban. Pero la suma de los vicios de un ser solo se hace cuando apenas está ya en condiciones de practicarlo, y cuando, por la magnitud del castigo social que comienza a cumplirse y que es lo único constatable, se mide, se imagina y se exagera la del crimen cometido. En esa galería de figuras simbólicas que es el gran mundo, las mujeres realmente ligeras, las completas mesalinas, siempre presentan el aspecto solemne de una dama de al menos 70 años, altiva, que recibe a tantas personas como puede, pero no a las que quiere, y a cuya casa no consienten en ir las mujeres cuya conducta se presta algo a la crítica, una dama a la que el Papa siempre da su rosa de oro, y que en ocasiones ha escrito sobre la juventud de Lamartine
un libro coronado por la Academia Francesa. «Buenas tardes, Alix», dijo Madame de Villeparisis a la dama de la peluca blanca de María Antonieta, mientras ésta lanzaba una penetrante mirada sobre la concurrencia para tratar de descubrir si en aquel salón había algún elemento que pudiese ser útil para el suyo y que, en tal caso, debería descubrir por sí misma, ya que Madame de Villeparisis, no le cabía duda, sería lo bastante malvada para tratar de ocultárselo. Madame de Villeparisis, en efecto, evitó cuidadosamente presentar a Bloch a la vieja dama, por temor a que éste hiciese representar el primer sainete que en su casa, en el palacio del Quai Malaquais, la marquesa no hacía sino pagarla con la misma moneda, porque la víspera la vieja dama había tenido en su casa a Madame Ristol, que había recitado versos y se había preocupado de que Madame de Villeparisis, a quien había birlado la artista italiana, no se enterase del acontecimiento hasta después de consumado. Para que ésta no lo supiese por los periódicos y no se diese por ofendida, iba a contárselo como si no se sintiese culpable. Juzgando que mi presencia no tenía los mismos inconvenientes que la de Bloch, Madame de Villeparisis dijo mi nombre a la María Antonieta del Quai. Esta, que reduciendo al mínimo los movimientos, trataba de conservar en su vejez aquella línea de diosa de Coixebox, que muchos años antes había hechizado a la juventud elegante y que ahora celebraban algunos falsos literatos en versos de pie forzado. Además, había tomado la costumbre de cierta rigidez altiva y compensadora, común a todas las personas obligadas por alguna desgracia particular a tomar continuamente la iniciativa. Agachó ligeramente la cabeza con majestad glacial y, volviéndola hacia otra parte, no se ocupó más de mí, como si yo no hubiese existido. Su actitud, de doble fin, parecía decir a Madame de Villeparisis: ya ve que para mí un conocimiento más o menos me importa poco, y que los jovencitos no me interesan desde ningún punto de vista, mala lengua. Pero cuando un cuarto de hora después se retiraba, aprovechó el barullo para deslizarme al oído que fuese a su palco el viernes siguiente, con una de las tres cuyos nombres deslumbrante por lo demás era Choiseul, por su cuna. Me produjo un efecto prodigioso. Señor, creo que quiere usted escribir algo sobre la duquesa de Montmorency, dijo Madame de Villeparisis al historiador de la Fronda, con aquel tono gruñón que, sin ella saberlo, volvía arisca su gran amabilidad, por el acartonamiento enfurruñado y el despecho fisiológico de la vejez, así como la ostentosa imitación del tono casi aldeano de la antigua aristocracia. Le enseñaré su retrato, el original de la copia que hay en el Louvre. Se levantó, dejando los pinceles junto a las flores y el pequeño delantal que entonces se hizo visible en su cintura, y que llevaba para no ensuciarse con los colores, acentuaba todavía más la impresión casi de campesina que le daban su gorro y sus gruesas gafas, en contraste con el lujo de la servidumbre, del mayordomo que había traído el té y las pastas, del lacayo de Librea al que llamó para que iluminase el retrato de la duquesa de Montmorency, abadesa de uno de los capítulos más célebres del Este. Todo el mundo se había levantado. Lo más divertido, dijo ella, es que esos capítulos, en los que con frecuencia eran abadesas nuestras abuelas, no hubiesen sido admitidas las hijas del rey de Francia. Eran capítulos muy cerrados. ¿No admitidas las hijas del rey? ¿Por qué?, preguntó Bloch estupefacto. Pues porque la casa de Francia ya no tenía suficientes cuarteles desde que se había malcasado. El asombro de Bloch iba en aumento. ¿Malcasada la casa de Francia? ¿Cómo así? Pues aliándose con los Médicis, respondió Madame de Villeparisis en el tono más natural. El retrato es bonito, ¿verdad? Y en perfecto estado de conservación, añadió. Acuérdese, querida amiga, dijo la dama peinada a la María Antonieta, de que cuando le traje a Liszt, él me dijo que la copia era este. Me inclinaré ante una opinión de Liszt en música, pero no en pintura. Además, ya estaba chocho y no recuerdo que haya dicho nada parecido. Pero no fue usted quien me lo trajo. Ya había cenado yo con él 20 veces, en casa de la princesa de St. Wittgenstein. Alix había fallado el golpe. Se cayó. Siguió de pie e inmóvil. Su rostro, enyesado en capas de polvo, parecía un rostro de piedra.
y como el perfil era noble, parecía, sobre un zócalo triangular y musgoso, oculto por la esclavina, la diosa desmoronada de un parque. Ah, ahí llega otro hermoso retrato, dijo el historiador. Se abrió la puerta y entró la duquesa de Guermantes. Hola, buenas tardes, le dijo sin un solo movimiento de cabeza. Madame de Villeparisis, sacando de un bolso de su delantal una mano que tendió a la recién llegada, y dejando inmediatamente de ocuparse de ella para volverse hacia el historiador, en el retrato de la duquesa de la Rochefoucauld, un criado de aire desenvuelto y rostro encantador, pero recortado con tanta precisión para seguir siendo perfecto que la nariz resultaba un poco roja y la piel ligeramente encendida, como si guardasen alguna huella de la reciente y escultural incisión, entró trayendo una tarjeta de visita en una bandeja. Es el señor que ya ha venido varias veces para ver a la señora marquesa. ¿Es que le ha dicho usted que recibía? ¿Ha oído hablar? Bueno, sea, al de pasar. Es un señor que me han presentado, dijo Madame de Villeparisis. Me ha dicho que desea mucho ser recibido, aquí. Nunca le he autorizado a venir, pero en fin, es la quinta vez que se toma la molestia. No hay necesidad de ofender a la gente. Señor, me dijo, ¿y usted? Señor, añadió designando al historiador de la fronda, le presento a mi sobrina, la duquesa de Guermantes. El historiador se inclinó profundamente, lo mismo que yo, y dando la impresión de suponer que ese saludo debía seguirle alguna reflexión cordial, sus ojos se animaron y se disponía a abrir la boca cuando lo enfrió el aspecto de Madame de Guermantes, que había aprovechado la independencia de su rostro para lanzarlo hacia adelante con una exagerada cortesía y retraerlo con presteza, sin que su rostro ni su mirada diesen señal alguna de haber notado que hubiese alguien delante de ellos. Después de lanzar un leve suspiro, se limitó a manifestar la nulidad de la impresión que le producían la vista del historiador y la mía, realizando ciertos movimientos con las aletas de la nariz con una precisión que atestiguaba la inercia absoluta de su desocupada atención. El visitante importuno entró, avanzando directamente hacia Madame de Villeparisis, con un aire ingenuo y ferviente. Era alegrado. Le agradezco mucho que me haya recibido, señora, dijo insistiendo en la palabra mucho. Es un placer de una especie completamente rara y sutil que concede usted a un viejo solitario, y le aseguro que su repercusión se interrumpió en seco al verme. Estaba enseñándole al señor este hermoso retrato de la duquesa de la Rochefoucauld, esposa del autor de las máximas. Me viene de familia. En cuanto a Madame de Guermantes, saludó a Alice, pidiendo disculpas por no haber podido ir, como todos los años, a verla. He tenido noticias suyas por Madeleine, añadió. Esta mañana ha almorzado en mi casa, dijo la marquesa de Malaquais, con la satisfacción de pensar que Madame de Villeparisis nunca podría decir otro tanto. Mientras yo seguía hablando con Bloch y temiendo por lo que me habían dicho sobre el cambio de su padre respecto a él, que envidiase mi vida, le dije que la suya debía de ser más dichosa. De mi parte, tales palabras eran una simple secuela de la amabilidad, pero ésta convence fácilmente de su buena suerte a los que tienen mucho amor propio o les inspira el deseo de persuadir de él a los demás. Sí, llevo en efecto una vida deliciosa, me dijo Bloch con aire de beatitud. Tengo 3 grandes amigos, y no querría ni uno más. Una querida adorable. Soy infinitamente feliz. Raro es el mortal a quien el padre Zeus otorga tanta felicidad. Pienso que, sobre todo, pretendía jactarse y darme envidia, aunque quizás también hubiese en su optimismo cierto deseo de originalidad. Resultó evidente que no quería responder las mismas trivialidades que todo el mundo. Oh, no merecía la pena, etc. Cuando a mi pregunta estuvo bien, hecha a propósito de una matiné con baile dada en su casa y a la que no me había sido posible ir, me respondió en un tono tranquilo, indiferente, como si se hubiese tratado de algún otro. Claro que estuvo bien, no podía salir mejor. Fue realmente arrebatador. Todo lo que usted nos revela me interesa muchísimo, dijo Legrand a Madame de Villeparisis, aunque precisamente el otro día me decía yo que tenía usted mucho de él en el corte claro y vivo de la frase, en una cosa que me gustaría definir con 2 términos contradictorios, la rapidez lapidaria y la instantaneidad inmortal.
Me habría gustado tomar nota esta noche de todas las cosas que usted dice, pero las retendré en mi cabeza. Son, para decirlo con una frase que creo que es de Joubert, amigas de la memoria. No he leído nunca Joubert, le habría gustado tanto. Esta misma noche me permitiré enviarle sus obras. Me siento tan orgulloso de poder presentarle su talento. No tenía la fuerza de usted, pero también tenía mucha gracia. Yo había querido ir enseguida a saludar a Legrand, pero se mantenía constantemente lo más lejos posible de mí, con la esperanza sin duda de que yo no oyese las lisonjas que, con un gran refinamiento de expresión, no cesaba de prodigar por todo a Madame de Villeparisis. La marquesa se encogió de hombros sonriendo como si Legrand le estuviese tomando el pelo, y se volvió hacia el historiador. Y esta es la famosa Marie de Rohan, duquesa de Chevreuse, que se casó en primeras nupcias con Monsieur de Luynes. Querida, Madame de Luynes me hace pensar en Yolande. Vino ayer a casa. Si llego a saber que no tenía usted comprometida la tarde con nadie, habría mandado a buscarla. Madame Ristori, que llegó de improviso, citó delante de la autora unos versos de la reina Carmen Silva. Fue de una belleza. Qué pérfida, pensó Madame de Villeparisis. Seguramente era eso de lo que le hablaba en voz baja el otro día con Madame de Boulicourt y con Madame Chaponnet. Estaba libre, pero no habría ido, respondió ella. He oído a Madame Ristori en sus buenos tiempos. Ahora no es más que una ruina. Y además detesto los versos de Carmen Silva. La Ristori vino aquí una vez, traída por la duquesa de Aosta, para recitar un canto del infierno de Dante. En eso sí que era incomparable. Alice encajó el golpe sin flaquear. Seguía siendo de mármol. Su mirada era penetrante y vacía, su nariz noblemente arqueada, pero una de sus mejillas estaba desconchándose. Unas vegetaciones leves, extrañas, verdes y rosadas invadían la barbilla. Quizás un invierno más terminaría por desmoronarla. Mire, señor, si le gusta a usted la pintura, vea el retrato de Madame de Montmorency, dijo Madame de Villeparisis alegrada, para interrumpir los cumplidos que volvían a empezar. Aprovechando que él se había alejado, Madame de Guermantes se lo señaló a su tía con una mirada irónica e interrogativa. Es Monsieur Legrand, dijo a media voz Madame de Villeparisis. Tiene una hermana que se llama Madame de Cambremer, cosa que te dirá muy poco, lo mismo que a mí. ¿Cómo? Pero si la conozco perfectamente, exclamó poniéndose la mano delante de la boca Madame de Guermantes. O mejor dicho, no la conozco, pero no sé qué le ha dado a Basing, que se encuentra Dios sabe dónde con su marido, para decirle a esa mujerona que fuese a verme. No puede usted imaginar lo que ha sido su visita. Me contó que había ido a Londres. Me enumeró todos los cuadros del British. Así, tal como me ve. Nada más salir de aquí, voy a dejar mi tarjeta en casa de ese monstruo. Y no crea usted que sea de las más fáciles, porque, so pretexto de que está moribunda, se queda siempre en casa, y vaya una a las 7 de la tarde o a las 9 de la mañana, siempre está dispuesta a ofrecerte tartas de fresa. Sí, se lo aseguro. Es un monstruo, añadió Madame de Guermantes, tras una mirada interrogativa de su tía. Es una persona imposible. Dice plumífero y cosas por el estilo. ¿Qué quiere decir plumífero?, preguntó Madame de Villeparisis a su sobrina. Y yo qué sé, exclamó la duquesa con fingida indignación. Ni quiero saberlo. Yo no hablo ese francés. Y viendo que su tía ignoraba realmente el significado de plumífero, para darse la satisfacción de hacer ver que era tan culta como purista, y para burlarse de su tía después de haberse burlado de Madame de Cambremer, bueno, sí,